El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Que está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. El título de la prédica en esta mañana es La gratitud, un estilo de vida. Y la gratitud realmente es un estilo de vida en el cristiano. Debe ser un estilo de vida en el cristiano, amén. En nuestra relación de intimidad con Dios, en nuestra relación personal con Dios, es fundamental ser agradecidos. Es más, cuando oramos, cuando nos acercamos a Dios en oración, lo que abre las puertas es la gratitud, amén. El dar gracias es la clave para hablar con Dios, para estar en su presencia. Primera Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias es la voluntad de Dios para con nosotros. Que tú y yo seamos agradecidos, que tú y yo mantengamos un estilo de vida de gratitud, esa es la voluntad del Señor. Amén, su palabra lo dice. Y Dios está esperando que nosotros seamos agradecidos. Que nosotros tengamos gratitud en todo momento, amén. Entonces, de acuerdo a Tesalonicenses, que dice que nos manda a dar gracias por todo y dice que esta es la voluntad de Dios, significa que cuando nosotros somos agradecidos estamos entonces haciendo la voluntad del Señor. Amén. Entonces, una persona que vive en gratitud es una persona que vive en la voluntad de Dios. Dar gracias por todo. Wow. Cuando entendemos lo que es todo, que no se quede nada por fuera. Todo lo que venga a nuestra vida, dice la palabra, dad gracias a Dios en todo. Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y en este segundo punto, dar gracias, según Efesios acá, debemos tomar en cuenta dos cosas que son fundamentales. La primera es tener discernimiento y la segunda es tener equilibrio. Tener discernimiento para entender y para ver la mano de Dios a través de todas las cosas. Tener entendimiento y discernimiento, discernir que Dios tiene el control sobre todas las cosas, sea lo que sea la circunstancia que estemos viviendo, debemos entender que Dios tiene el control y por eso somos agradecidos, amén. Y debemos también ser equilibrados. Dar gracias a Dios en todo no significa aceptar todo. Significa que tú preparas tu alma para ser agradecida con Dios. Y eso te va a preparar para enfrentar cualquier crisis, cualquier circunstancia difícil. Amén. Eso te va a preparar para enfrentar la dificultad y poder recibir la bendición. Es importante entender, amado hermano, que darle gracias a Dios implica más que palabras. Implica más que palabras. A veces somos agradecidos con nuestros labios nada más. Ser agradecido, escuche esto, ser agradecido es lo que moverá a Dios para que nos imparta fuerzas. Va a depender de tu gratitud al Señor para que Él imparta fuerzas a tu vida. Si en medio de la situación difícil estamos quejándonos, no estamos viendo lo bueno que es Dios, sino que nos quejamos porque tal vez queremos otras cosas que en ese momento no estamos viendo, no estamos recibiendo.
Si hacemos eso, no podremos ver la mano de Dios y su fortaleza en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en la queja. Estamos enfocados en lo negativo. Y cuando tú te enfocas en lo negativo, no puedes ver lo positivo. Porque tu vista se nubla solamente de lo negativo, de la crisis, del problema. Pero cuando das gracias, cuando eres agradecido, estás saliendo de ese enfoque y estás ubicándote en el enfoque de lo positivo. Estás dando gracias por cosas que aún no tienes. Y eso es fe, ¿sabes? Dar gracias activa la prosperidad y la multiplicación. Usted no conoce personas que todo el tiempo se la pasan quejándose, que todo el tiempo es una queja. Ustedes ven que esas personas no son prósperas. Y cuando hablo de prosperidad, estoy hablando no solamente de dinero, estoy hablando de una prosperidad integral. Tener paz, tener bendición. Amén. Mateo 15:36, el pasaje donde Jesús multiplica los panes, dice: y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos se lo dieron a la multitud. Siempre la prosperidad de Dios se va a activar a causa del agradecimiento. Y este pasaje lo deja claro. Lo poco que tenemos en nuestras manos, bajo un estado de agradecimiento, activa la abundancia de Dios. Dice que Jesús tenía 7 panes y 2 peces y dio gracias. Y al dar gracias ocurrió el milagro de la multiplicación. Aprendamos esto: ser agradecidos es una de las llaves de la vida que abre las puertas a lo imposible. Cuando tienes un problema, cuando estás enfrentando una crisis, si tú en medio de esa crisis, en medio de esa situación, tú mantienes una actitud de gratitud hacia Dios, eso te va a abrir las puertas a que esa situación mengüe ante tu gratitud a Dios, porque la gratitud es adoración. Y cuando en medio de una situación difícil tú adoras a Dios, el enemigo, que es el que produce esa situación, tiene que huir. Y esa situación tiene que ceder ante tu alabanza y tu gratitud. Amén. Nadie tiene en cuenta, dése cuenta, nadie tiene en cuenta al egoísta, al malagradecido. En cambio, todo el mundo quiere estar con los agradecidos. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? El agradecido siempre tiene amigos. La gente siempre quiere estar con él, porque tiene en su boca una alabanza, tiene en su boca una gratitud. Y a veces nosotros nos acercamos a personas negativas y decimos: no, mejor me voy a otro lado porque se me va a pegar. Sí, es que eso se pega, eso te influencia. Dar gracias prepara el camino para el milagro. Dar gracias activa la provisión, activa la prosperidad, activa la multiplicación. Pero dar gracias también prepara el camino para tu milagro. En Juan 11:41, cuando Jesús se enfrenta a un desafío, la muerte de Lázaro, su amigo, dice Juan 11:41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Todavía no había resucitado Lázaro, y ya Jesús le estaba dando gracias a Dios por haber escuchado su petición. Es maravilloso ver cómo Jesús agradece en todo. Este es uno de los pasajes donde la gratitud de Jesús se manifiesta. Pero si usted ve la vida de Jesús, usted se va a dar cuenta que es impresionante. Y en este caso específicamente, frente a un desafío tan grande, un muerto de 4 días, y Jesús dio gracias. El agradecimiento prepara el camino para tu milagro, sin importar cuán complicado o difícil sea la situación. No sé cuántos días tiene el muerto ese que está queriendo resucitar, pero si eres agradecido a Dios de corazón, espontáneamente, el milagro va a ocurrir en tu vida. Amén. Si comenzamos a ser agradecidos, los milagros comenzarán a soltarse. Comenzarán a caer las lluvias de bendición, porque te enfocas en Dios y no en el problema.
Hemos hablado de gratitud, hemos hablado de ser agradecidos, pero no podemos dejar de hablar del pecado de ingratitud. De repente debí de haber comenzado por este punto, pero quise exaltar primero lo que es verdaderamente importante, que es el agradecimiento. Amén. Pero lamentablemente la ingratitud es más común de lo que debería de ser. Ingrato significa desagradecido, que olvida, menosprecia, es decir, no le da el valor que corresponde, o desconoce los beneficios recibidos. La persona ingrata es desagradecida, no agradece, se olvida de los beneficios que recibió, o los menosprecia, no les da la importancia que debe tener. Justamente por esta definición es que Dios no puede usar a los malagradecidos, a los desagradecidos, a los que no viven una vida de gratitud. Y no hay peor cosa que ser ingrato en el reino de Dios. No hay peor cosa que ser ingrato en el reino de Dios. De todos los pecados, el más común y el que más pasa desapercibido es la ingratitud. Porque es un pecado que se comete sin pensarlo. Es algo simplemente que sale, que nace. Pero el fondo de este pecado es el egoísmo. La ingratitud está arraigada al egoísmo. Es un pecado feísimo a los ojos de los demás. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, wow, pero esa persona sí es desagradecida? A los ojos de los demás es feísimo. Pero no nos damos cuenta que muchas veces nosotros caemos en ingratitud. El ser ingrato te hace olvidar de dónde te sacó Dios. Y si uno observa a través de la Biblia, vemos como Dios siempre le habló al pueblo, haciéndole recordar de dónde los había sacado. Usted puede ver los primeros libros de la Biblia, aún en el Nuevo Testamento, Jesús recordando de dónde te saqué, de dónde te levanté. Segunda de Timoteo 3:1. Vamos a buscarlo un momentico, quiero que lo lean allí, porque es importante que usted vea esta lista. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1. Pablo le decía a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esos tiempos peligrosos, ¿por qué serán peligrosos? Verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Y sigue la lista larga de una cantidad de cosas que caracterizan a esos hombres, entendiéndose el término hombre general, hombre y mujer, que forman parte y activan los tiempos peligrosos en una sociedad. Y la ingratitud forma parte de esto. El ser desagradecido ante los ojos de Dios es igual que el soberbio, que el blasfemo, que el mentiroso, que el desobediente. Fíjese usted, y a veces nosotros pensamos que el dejar de dar gracias es algo que no tiene importancia. Y es un pecado igual que los otros. Por eso es que es tan fuerte el lazo que se posa sobre un corazón que vive en estado de ingratitud, porque la persona está atada. La persona no es libre para recibir, porque no cree que va a recibir nada. El ingrato no puede recibir porque no cree que va a recibir nada. Ahora quiero que me preste atención en algo que le voy a explicar. La ley de la causa, el efecto y la consecuencia. Es una ley o un principio de vida que está presente en nuestras vidas, nos demos cuenta o no. El mundo le ha dado el nombre de la ley de la causa y efecto. Causa es aquello que se considera como el fundamento u origen de algo. Es lo que origina algo. Es lo que hace que algo suceda. Eso es una causa. El efecto es aquello que sigue en virtud de la causa. Es lo que la causa produce. Y la consecuencia es el hecho
o acontecimiento que sigue o resulta del otro, del efecto. ¿Ok? La causa produce el efecto y el efecto genera unas consecuencias. Se conoce como la ley de la causa y el efecto. Esta ley a la que debemos de prestar atención y a la que debemos asimilar, ya que es de ella de donde van a desprenderse muchos principios para nosotros llevar una vida en victoria. Esta ley dice: toda causa tiene un efecto y todo efecto es por una causa. También se conoce como la ley de acción y reacción para los estudiosos, la ley de acción y reacción. Para cambiar los efectos debemos cambiar las causas. Para cambiar las consecuencias debemos tener otros efectos. Albert Einstein decía: si quieres resultados distintos, no hagas lo mismo. Es decir, para cambiar las consecuencias de algo, tengo que ver cuál es la causa y debo ir a esa causa y cambiarla. ¿Ok? Es una ley, es un principio. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí está la ley de la causa y el efecto. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Todo lo que se cause tendrá un efecto y una posterior consecuencia. A veces escuchamos personas que dicen: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? Vamos a revisar las causas, porque estamos viendo son los efectos y las consecuencias. ¿Pero qué produce eso? El reino de Dios opera bajo esta ley. El reino de Dios opera bajo esta ley. Se lo voy a demostrar bíblicamente. Juan 3:16 dice: présteme atención y vaya haciendo el ejercicio con esto, porque si usted aplica esto en todas las áreas de su vida, son muchas cosas que usted está viendo hoy, que no quiere ver hoy, que van a cambiar. Amén. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí vemos esta ley en toda su expresión. De tal manera Dios amó al mundo. Esa es la causa. Esa es la causa. ¿Cuál es el efecto? Envió a su Hijo a morir por ti y por mí. ¿Y cuál es la consecuencia? Que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Causa, efecto y consecuencia. Eso se aplica en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué alguien no es salvo? ¿Por qué alguien no siente que tiene la salvación de Dios, que tiene vida eterna? Si la causa de tener vida eterna es el amor de Dios, que envió a su Hijo, y si crees en su Hijo tienes la vida eterna, entonces, ¿cómo tú arreglas el desorden? ¿Cómo tú arreglas al que no tiene salvación? Le muestras el amor de Dios a través del sacrificio de Jesús. La persona cree en Jesús y entonces pasa a tener vida eterna. Ahí está la ley funcionando completamente. ¿Ok? Cambiando la causa. ¿Cómo obtienes resultados diferentes? ¿Cómo vamos a hacer que este país sea diferente? Cambiando la causa que ocasionó el problema. Recibe el amor de Dios a través de Jesús y entonces hay vida eterna y salvación. Busca Isaías 26:3. Vamos a hacer 3 ejercicios con esta ley para que usted después quede haciendo ese ejercicio en su vida diaria. Amén. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuál es la causa? Confiar en Dios. Cuando confiamos en Dios, hay un efecto en nuestra vida. Nuestro pensamiento persevera en Él. Y cuando nuestro pensamiento persevera en Él, hay una consecuencia: tenemos paz. Entonces, ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué no tengo paz? Porque no estoy confiando en Dios. Mi pensamiento no está perseverando en Dios. Y obviamente la paz no la tengo.
¿Ok? Por eso es que estoy explicando todo esto para que entendamos que muchas de las causas de las cosas que vivimos es la ingratitud. La ingratitud es una causa que hay que cambiar para ver resultados diferentes. Si no tengo paz en una situación, busco la causa, voy atrás y digo, ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué salgo a la calle y estoy pendiente que me van a robar, que me van a asaltar, que esto, que el otro? ¿Por qué no tengo paz? No estoy confiando en Dios. Porque la causa de la paz es la confianza en Dios. Y cuando tengo confianza en Dios, hay un efecto en mí, en mi ser, en mi alma, en mi mente, que es que mi pensamiento persevera en Él. ¿Te lo está viendo? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Está puesto al revés, ¿no? La causa está de último acá. Porque en ti ha confiado es la causa, el efecto, el pensamiento persevera en Dios y la consecuencia, tú guardarás en completa paz. Vamos a hacer otro. Efesios 2:10. Este principio usted lo puede ver a lo largo de toda la Escritura. Porque somos hechuras suyas, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué hacemos buenas obras? ¿Por qué andamos en buenas obras? Porque somos hechura de Dios. Dios nos hizo, amén. Dios nos creó. Le pertenecemos a Él, somos de Él. ¿Cuál es el efecto? Que Él nos diseñó en Jesús. Jesús está en el ADN nuestro, en nuestro ADN espiritual está el diseño de Jesús. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Que esas obras que Dios estableció desde el principio de los tiempos para que tú y yo hiciéramos, nosotros camináramos en ellas. ¿Qué pasa cuando no estoy haciendo las obras de Dios? ¿Qué pasa cuando vemos a alguien que no está haciendo y sabemos y vemos que la persona tiene propósito, que tiene llamado, pero que no está haciendo esas obras para los cuales Dios le creó? Esa persona no está entendiendo que es propiedad de Dios, que es hechura de Dios, que le pertenece a Dios. No está entendiendo que Jesús está formado en él y que por lo tanto las obras de Jesús él las puede hacer. No está creyéndolo y al no creerlo no lo hace. Vemos personas con talentos impresionantes, pero que no están poniendo la fe por obra. Y ahí está la causa. Entonces, no nos quedemos solamente en las consecuencias y digamos, es que, ¿por qué yo no sirvo a Dios? Es que nadie me toma en cuenta. Ve más atrás, busca la causa. Si yo soy hechura de Dios, si Dios me hizo y puso en mí el carácter de Jesús para que yo hiciera las buenas obras, si no las estoy haciendo, es porque no creo que le pertenezco a Dios y no creo que yo pueda hacer esas obras que Jesús hizo, porque no creo que Jesús vive dentro de mí. Entonces, y esto es en todas las áreas de la vida. Señor, pero es que no tengo para esto, no tengo para lo otro. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? La Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Eso es una causa, va directo a la consecuencia. ¿Qué pasa si no estoy teniendo el ingreso que espero tener? ¿Estoy trabajando? ¿Estoy siendo diligente? ¿Estoy haciendo lo que se me mandó a hacer? A veces queremos que las consecuencias cambien, pero no tocamos la causa. Bueno, la ingratitud es una de las causas que no te permite recibir de Dios lo que Él quiere darte.
La ingratitud es una de las causas, es más, es la principal causa por la que Venezuela está así, en medio de esta crisis. Porque Venezuela no ha sido agradecida con Dios, no ha reconocido a Dios y no ha hecho la voluntad de Dios. Por eso es que tú y yo estamos cambiando eso, amén. Dios no pasa por alto la ingratitud, no la pasa por alto. Eso somos nosotros, que de repente hacemos algo por alguien y no nos dieron las gracias. Pero eso tiene una repercusión en el mundo espiritual. Y Dios no pasa por alto, no puede pasarlo por alto. Voy a leer algunos versos, Romanos 1:21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjese la consecuencia de no ser agradecido con Dios. Deuteronomio 32:6, si quiere lo va anotando allí. El mismo Señor dice: ¿así apagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. ¿No eres tú lo que eres por lo que Dios ha hecho por ti? ¿No estás tú donde estás por la misericordia y la gracia de Dios? ¿Por qué no ser agradecidos? ¿Por qué no reconocer que lo que somos se lo debemos a Él? Y no de teoría, no de labios, porque venimos a la iglesia: Señor, todo te rindo a ti. Señor, todo te lo debo a ti. Pero en el día a día, ¿realmente reconocemos que lo que tenemos viene de la mano de Dios? Jeremías 2, 11-13. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque estos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Este es Dios haciendo un reclamo. Espantaos, oh cielos, por esto, y temblad. Quedad en extremos desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Cuando no reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cuando no aceptamos la voluntad de Dios para nuestra vida, sino que nosotros hacemos nuestro propio plan y decimos: esto es lo que voy a hacer y me voy a meter por aquí y voy a hacer esto y voy a hacer así, sin escuchar a Dios, estamos cavando cisternas rotas y a Dios no le agrada. Porque cuando tú te haces independiente de Dios, estás siendo ingrato. Y usted sabe que ese fue el pecado de Adán. Dios le dio todo a Adán, todo, hasta la mujer se la dio Dios. Porque el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, hagamos ayuda idónea para él. Pero Adán quería más, no estaba contento con lo que tenía, y cuando vio la oportunidad, cuando Satanás le presenta engañosamente, lo que llaman publicidad engañosa, le presentó una media verdad, él se olvidó de los beneficios de Dios. Él se olvidó de quién era en Dios. Es tan impresionante porque dice allí en Génesis que Dios todos los días buscaba hablar con Adán. Dice que Dios salió a pasearse en el huerto buscando a Adán para hablar con él. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Que Dios te busque, que sea Dios que te busque para hablarte, para guiarte, para dirigirte. Y a veces ni nos damos cuenta que es Dios el que nos está hablando, porque estamos tan enfocados en lo que queremos hacer, de la manera de cómo lo queremos hacer, que no vemos. Y fue tal la ingratitud de Adán que cuando Dios lo confronta, le echa la culpa a Dios. La mujer que me diste, que yo no te la pedí, tú me la diste. Ingratitud. Fíjense cómo entra el pecado en el mundo, en la raza humana, a través de la ingratitud. Esto hay que meterle los ojos. Amén.
Deuteronomio 32, verso 18. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál sea su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Usted lee todo el capítulo 32 de Deuteronomio y es un cántico que hace Moisés, donde él relata todos los beneficios que Dios hizo por el pueblo de Israel. Pero en ese mismo cántico que hace Moisés, también habla de lo que Dios dice. Porque los israelitas tenían un problema, eran ingratos hasta la médula. Esa antigua generación. No tenían que comer y Dios les dio el maná. Se cansaron del maná, querían carne. Dios les da las codornices. Se cansaron de las codornices, todos los días codornices. Señor, ¿por qué no sacaste de Egipto? Wow. Llegar al punto de decir: en el mundo estaba mejor. Llegar al punto de creer que en el mundo tenía mejores cosas que ahora en Cristo Jesús. Porque nos enfocamos en valores equivocados, en valores que no son de Dios. Y solamente el agradecido, solamente el que se enfoca en lo de Dios, en la voluntad de Dios, de repente usted ve que pasará un tiempo de angustia y de prueba, pero a la final saldrá a victoria. A la final será levantado en gloria y en victoria, porque Dios es fiel. Dios es fiel, amén. Y Él cumple lo que promete. No dejemos de ser agradecidos, mi hermano. Y retomo el pasaje de Lucas 17. Hace 2 semanas lo hablamos acá en este lugar, que me impactó mucho. Y aquí Dios comenzó a hablarme respecto a este tema. Y es cuando Jesús se dirigía a Jerusalén y pasaba por Samaria y Galilea, y salieron a su encuentro 10 leprosos. Y le dijeron: Señor, Jesús, maestro. Eso está en Lucas 17, del 11 al 19. Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús se acercó a ellos y les dio las herramientas para que fueran sanados. Y estos 10 leprosos fueron totalmente sanados. Totalmente sanados. Y en el camino quedaron purificados. Y uno de ellos, al comprobar que estaba sano, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Esta es la actitud del agradecido. Reconoce el beneficio. Sabe que sin ese beneficio estaba perdido. Y va al quien le otorgó el beneficio y le da gracias. Y reconoce lo que ha recibido. Amén. Pero Jesús, que a veces pensamos: no, Jesús pasa eso por alto. No, Jesús no se da cuenta. No se da cuenta. Tanto que lo dejó escrito en su palabra. Jesús dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron los 10 purificados? ¿No fueron sanados los 10? ¿No fueron prosperados mis hijos? ¿No fueron cambiados mis hijos? ¿No fueron restaurados los matrimonios de mis hijos? ¿No fueron sanados de toda enfermedad mis hijos? Y dice: ¿y los otros 9 dónde están? Jesús dice: ¿dónde están? ¿Dónde están los agradecidos? ¿Dónde están los que reconocen que yo los he beneficiado? Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero. No pertenecía al pueblo de Israel este hombre. Jesús quedó pasmado con aquello, al punto que Juan escribe esto, inspirado por el Espíritu Santo. Jesús espera que seamos agradecidos. Él espera que tú y yo seamos agradecidos. No creas: Dios sabe lo que yo siento. Dios sabe que yo lo amo. Díselo y demuéstraselo. Díselo y demuéstraselo. La ingratitud es olvidar lo que Dios ha hecho por ti.
En ese cántico de Moisés, en el capítulo 32 de Deuteronomio, en el verso 7, dice: acuérdate de los tiempos antiguos. Es el único lugar donde dice que te acuerdes del pasado. No para recrearte en ese pasado, sino para recordarte de dónde te sacó Dios. Recuerda de dónde te sacó, de dónde te salvó. Cuando llegaste a sus caminos, cuando llegaste a sus brazos, cuando llegaste a su conocimiento, venías sin ser nada. Venías lleno de soledad, lleno de amargura, y Él te dio compañía. Él sanó tu corazón y te dio paz. Él te dio su amor, derramó su amor en ti. Algunos llegaron más limpios que talón de la bandera, y Dios los prosperó. Cuando nadie más pensaba que podía ser prosperado, Dios te prosperó. Y muchos, como estos leprosos, agarraron el beneficio y se fueron. Mucha gente viene a buscar la prosperidad en la iglesia, y cuando son prosperados, se van al mundo con esa prosperidad, a mostrarla en el mundo. Mira lo que tengo. ¿Y dónde queda Dios? ¿Dónde queda Dios? Él te levantó y te dio una vida nueva. Y este verso de 2 de Corintios 5:17, para mí es uno de los versos más maravillosos de la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando más nadie te dio una segunda oportunidad, una última oportunidad, Dios te la dio. Cuando nadie daba ni medio por ti, Dios lo dio todo por ti. En Dios, en Cristo Jesús, es la única forma de que tú y yo podamos comenzar de nuevo. El único que puede hacer borrón y cuenta nueva en una vida es Jesús. Más nadie lo puede hacer. Más nadie lo puede hacer. En Jesús puedes comenzar de cero. El pasado queda borrado, el pecado queda borrado, las transgresiones que hiciste ya no están más. Y Dios te deja libre para que puedas amarlo, para que puedas ser agradecido, para que puedas vivir una vida en abundancia. El único que puede hacer eso es Jesús. El único. Por eso es que David en el Salmo 103 exhorta a su alma y le dice: alma, no olvides ninguno de los beneficios de Dios. Él obliga a su alma, empuja a su alma. Su alma son los sentimientos, las emociones, la mente, los sentimientos, los pensamientos. Yo obligo a mis pensamientos, obligo a mis emociones, obligo a mi mente a ser agradecida de Dios, a que no olvide ninguno de los beneficios. Y usted lee ese salmo y usted va a darse cuenta de una cantidad de beneficios que hemos recibido y que a veces pareciera que pasan desapercibidos. Cada día que usted amanece y respira es un milagro, ¿sabe? Hay mucha gente que muere de la muerte súbita. Muchos niños que mueren de muerte súbita, pero su hijo hoy amaneció con vida. Y nos acostumbramos tanto a ese beneficio que se nos olvida. Nos acostumbramos tanto a tener 2 piernas para caminar, 2 manos, que se nos olvida agradecer. Y nos acordamos es cuando vemos un mocho. ¿Sí? Ay, Señor, gracias porque yo tengo mis manos. No olvidemos ninguno de sus beneficios. El olvidar es el peor enemigo de la gratitud. El olvidar es el peor enemigo de la gratitud. Otra cosa que hace la ingratitud es que se apropia para sí mismo el reconocimiento que otros merecen. Los ingratos se jactan de que lo que han hecho, sin darse cuenta que hubiese sido imposible que lo hubieran hecho ellos solos, sin la ayuda de otros. En el mismo Deuteronomio 32, verso 27, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto. Porque llegamos humilladitos a la presencia de Dios. Cuando venimos golpeados del mundo, llegamos humilladitos a la presencia de Dios. Cuando venimos con una enfermedad, cuando venimos sin medio en esa cartera, llegamos humillados a su presencia. Señor, ayúdanos.
Pero después, pasa el tiempo, no, mi mano ha hecho esto, mi esfuerzo y mi trabajo. A mí nadie me regaló nada, yo me lo trabajé, yo me lo sudé. ¿Y quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio la creatividad? Los muchachos que se esfuerzan, y los felicito por ese esfuerzo, y se esmeran por salir bien en sus estudios, y se esfuerzan y estudian para lo que estudian, la fuerza y la inteligencia te la da Dios, y siempre vas a tener que depender de Él, por mucho conocimiento que puedas tener, porque el conocimiento te lo revela es Dios. Si no, agarre un libro de astrofísica, ábralo y comience a leer a ver si entiende algo. Pero si usted quiere aprender astrofísica y usted se lo pide, Señor, ayúdame, y se pone a estudiar, Señor, ayúdame, revela, Dios le va a dar la inteligencia, porque la ciencia y la inteligencia son de Él, vienen de su mano, amén. Amén. Siempre debemos reconocer que sin Él nada somos. Debemos ser prontos para decir gracias a todos los que nos hacen un pequeño favor. Debemos de alabar a Dios por todo lo que Él ha hecho y está haciendo por nosotros. La ingratitud también es no reconocer lo que hemos recibido de otros, porque entonces conseguimos gente que dice: yo le agradezco solo a Dios, a más nadie, porque Dios es el único que me ha ayudado, y se olvidan de los que tienen al lado. A Él en primer lugar agradecemos todo, amén, a Él, pero Él coloca personas a nuestro lado, coloca a la familia, colocó a los padres. ¿Cuántos hijos le han agradecido a sus padres lo que sus padres hacen cada día por ellos? Trabajar para pagar una universidad, para pagar un colegio, para que no les falte nada. El no agradecer es ingratitud. El no agradecer es ingratitud. A nuestras coberturas espirituales, Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores. Acordaos de vuestras coberturas espirituales. Estemos pendientes de lo que necesitan, estemos pendientes de orar por ellos, estemos pendientes de bendecirlos. Amén. Primera Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, os liderizan, presidir es liderizar, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Seamos agradecidos con nuestros líderes. Tened paz, me llama la atención porque después del verso 13, que dice que los tengan en mucha estima y amor a causa de su obra, enseguida dice: tened paz entre vosotros. Deje el enguerrillamiento con su líder. Deje de estarle viendo las debilidades. Siempre van a estar. Siempre van a estar. El pastor Paco predicaba el viernes, para los que estuvieron el viernes acá y recibieron esa bendición de esa palabra, amén. Y él decía que las debilidades del hombre siempre van a estar, y Dios usa esas debilidades para mantener a ese hombre humilde. Un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios siempre va a tener debilidades. Nunca van a desaparecer algunas de esas debilidades. Pablo le decía: Señor, por favor, quita este aguijón, Señor, quítamelo. Y Dios le respondía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces hay cosas, hay debilidades, escúcheme, y agarre esto por el camino que es. No para que diga: bueno, esa debilidad nunca se me ha quitado, sigo en ella. No. Hay cosas que nunca van a desaparecer de su vida, pero Dios las mantiene allí, o permite que estén allí, para que tú te mantengas apegado y dependiente de Él, para que sepas que solo no puedes y que necesitas de Él
Y vemos a un Pablo como le daba gracias a Dios y caminaba en esa perfección. Se perfeccionaba el poder de Dios en su debilidad. Y él podía reconocer que no era su mano, que no era su fuerza, sino que era el poder de Dios, porque él no era capaz. Él no era capaz de vencer aquello. Pero Dios lo ayudaba y Dios lo guardaba y Dios lo llevaba. Amén. Entonces dejemos de ver un poco los defectos y las cosas que no nos agradan y no nos gustan, y vamos a ver las virtudes. Y vamos a hacer una llave, amén, con nuestros líderes, nuestros coordinadores, nuestros capitanes. Vamos a hacer una llave de trabajo. Eso es gratitud también. Eso es gratitud también, amén. No con eso le estoy diciendo que si el líder, el capitán, es una chuleta frita, usted va a decir, bueno, me convierto en chuleta frita para estar con él, para estar bien con él. No, ore, porque Dios escucha la oración. Y usted no sabe si su oración va a ser la causa de que Dios intervenga de una manera sobrenatural en esa persona y le muestre su error para que esta persona cambie. Pero usted no puede orar con el corazón enguerrillado. Usted no puede orar con el corazón amargado. Usted tiene que orar en paz, creyendo que es Dios el que va a hacer la obra. Amén. Agradecidos con nuestros hermanos. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones. Oiga esto: a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Yo no tengo problemas con nadie, yo no me querría con nadie, pero yo ando solo. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo donde hay muchos miembros. Y aunque usted no quiera, mire, aunque esta mano diga que no pertenece a mi cuerpo, sí pertenece a mi cuerpo. Aunque esta mano no quiera estar aquí, está pegada ahí. Tiene la misma sangre, tiene las mismas venas, tiene la misma piel. Eso no va a cambiar. Usted no escoge, escúcheme, usted no escoge su familia espiritual. ¿Quién dijo eso? Así como usted no escoge sus padres y la familia en la que usted nace, simplemente nació allí y Dios lo colocó allí y esos son sus padres. Usted no escoge, Dios lo lleva, Dios lo inserta en una iglesia, en un cuerpo. Dios lo lleva y le confirma que ese es el lugar. Pero cuando empezamos a ver las dificultades, cuando empezamos a ver los problemas, cuando empezamos a ver que no es perfecto, entonces quiero buscar otra familia, porque es que la mía no me gusta, mi papá grita mucho, mejor me busco otro. Ese es tu papá. Ese es tu papá. Amén. Eso es como la persona que usted ve que se casa y se divorcia, se casa y se divorcia, se casa y se divorcia, y pasan los años y lo ve, hola fulano, mi esposo, y tú, pero no era, ya perdiste la cuenta, 2, 3, 4, 5 divorcios encima. ¿Dónde está el problema? ¿Quién tiene el problema? No ha ido a la causa, ha tratado de cambiar los efectos, y ese es un problema grave, que a veces queremos cambiar los efectos sin tocar la causa. Bueno, yo me voy a consagrar a Dios. Vengo a la iglesia, levanto las manos, canto, oro, hago todo lo que se supone que quien está consagrado hace. Sirvo a Dios, voy para el evangelio Cambia, le predico a las personas, pero tengo una doble vida. Quiero cambiar los efectos, pero sin tocar la causa. Pero la consecuencia va. Porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Tarde o temprano eso se va a manifestar. Entonces, vamos a la causa. Vamos a cambiar la causa para ver cosas diferentes. Amén. Entonces, dale gracias a Dios por tus hermanos. ¿Quién le puede dar gracias a Dios por el hermano que tiene al lado? Dígale: gracias, mi hermano, porque hoy eres mi hermano, porque estás aquí. Dele gracias a Dios por la iglesia donde está. Dígale: gracias, Señor, porque estoy en esta iglesia. No es una iglesia perfecta. Los hermanos no son perfectos, pero tú me pusiste aquí. Y aquí me voy a quedar.
Y aquí tú me vas a prosperar, aquí tú me vas a levantar, aquí tú me vas a dar paz, aquí tú me vas a enseñar y me harás crecer, porque yo quiero obedecerte a ti, Señor. Eso es gratitud. Venciendo la ingratitud. Vamos a correr aquí. Todos los días deben ser días de acción de gracias en el calendario de un cristiano. Todos los días deben ser días de acción de gracias en el calendario de un cristiano. Ahora no se ponga, cuando escuche que alguien se está quejando, no te quejes. Acuérdate, tienes que dar gracias. Eso es para mí. Diga, eso es para mí. Y seamos misericordiosos y ayudemos a nuestros hermanos. Que en medio de una situación difícil se nos sale la humanidad, se nos sale la carne y entramos en desesperación, pero entonces ahí está el cuerpo. Mi hermano, ven acá, acuérdate lo que la palabra dice. Recuerda lo que Dios te prometió. Sigue adelante, tranquilo, ora por tu hermano, declara la paz de Dios allí. Ahí estás cambiando las causas y vas a ver efectos diferentes, amén. ¿Cómo vencemos la ingratitud? Cuando todos nuestros días son de acción de gracias, amén. Se nos enseña por medio de un mandato que seamos agradecidos. Ya lo vimos en Colosenses 2:7, Efesios 5:20. Si quieren anote los versos. 1 Tesalonicenses 5:18. Hay mucha Biblia. Mire, la palabra que más aparece en toda la Biblia es agradecimiento, gratitud, gracias. Es la que más aparece. Por lo tanto, ser agradecidos no es una opción. No es una opción. Es un mandato de Dios. Jesús fue agradecido, David fue agradecido, Daniel fue agradecido, Ana fue agradecida. Para poder vencer la ingratitud debemos aprender a desarrollar la actitud de agradecimiento. Si usted se revisa y se da cuenta que el 80% de su día es quejarse por lo que no tiene, comience a cambiar eso y empiece a dar gracias por lo que tiene. Y usted va a ver que las cosas van a cambiar. No nos enfoquemos en nuestros problemas o en la crisis. Para vencer la ingratitud no te puedes enfocar en el problema, no te puedes enfocar en la crisis. Mi esposo, con una sabiduría que viene de lo alto, dijo en la casa: no ponemos más noticias. No vemos más el noticiero de la mañana. Vemos el programa del Evangelio Cambia, recibimos la palabra del Señor y nos quedamos con eso para el resto del día. No estoy diciendo que no se informe, pero aquello que pone, va a pasar al 4, al 7, al 10, al Globovisión, y veíamos todo, a ver qué era lo que estaba pasando. Eso es lo que produce ansiedad en nosotros. Amén. Vamos a ser agradecidos por el país que tenemos. Vamos a ser agradecidos por el país que tenemos y vamos a enseñar a nuestros hijos a que sean agradecidos por la nación que tienen. Amén. No nos enfoquemos en la crisis y no nos enfoquemos en el problema. Hay personas que llegan hasta el punto de memorizar las fechas en las que tuvieron el problema. Y eso lo guardan el resto de su vida, porque el 14 de octubre del 1900 pasó esto, esto y esto. Entonces no dejas que la gratitud, si lo sigues recordando es porque nunca diste gracias. O sea, no dejas que la gratitud se manifieste. Amén. Eso es como el que perdona, que dice que perdona pero no olvida. Entonces tuvo un impasse con el hermano, perdonó, restauraron, sí, vamos a ser amigos, te amo. Pero a las 2 semanas el hermano vuelve a hacer otra cosa, porque bueno, es un ser humano, siempre va a cometer errores. Y a usted se le revuelve todo aquello y dice: yo sabía que te no iba a cambiar, sabía que te está igualito. Cambiemos las causas. Cambiemos las causas. De hecho, debemos estar agradecidos aún por nuestros problemas y nuestras llamadas inconveniencias. Mana, yo voy a dar gracias por lo malo. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, no es para todo el mundo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
Si usted es un llamado de Dios, si usted sabe que Dios le llamó, le amó, le perdonó, le llamó, le restauró, le entregó un propósito, le entregó una visión de vida, todo lo que ocurra a su alrededor, Dios lo usa. No es que Dios lo produce, sino que Dios lo usa para fortalecer su vida, amén. Entonces démosle gracias a Dios. Si todo nos ayuda bien, démosle gracias a Dios por todo, amén. Oiga esto lo leí. Un hombre dijo las siguientes palabras después de ser asaltado en su propia casa. Dijo: primeramente estoy agradecido porque el ladrón nunca me había robado antes. En segundo lugar, porque a pesar de que se llevó mi dinero, no se llevó mi vida. En tercer lugar, porque a pesar de que se llevó mis posesiones, no fue mucho lo que se llevó y se puede recuperar. Y en cuarto lugar, porque fue él quien me robó y no yo a él. Seamos agradecidos, amén. Pensemos en que nosotros estamos mejor que otras personas. Estoy segura que todos se acuerdan cuando usted se sentaba a comer, que estaba pequeño y usted no quería comer, y sus papás le decían: los niños del África no tienen para comer eso que tú estás comiendo. A todos nos pasó. Es más, nosotros lo hacemos. Claro, antes era en el África que había hambre, ahora es en Venezuela. Entonces seamos agradecidos, hermano. Si no hay arepa y no hay pan, hay tostaditas de plátano o de auyama. En estos tiempos de crisis hemos aprendido a hacer cosas y hemos comido cosas que nunca habíamos pensado en comer. Saludables para nuestros cuerpos, por cierto. Entonces seamos agradecidos y enseñemos a nuestros hijos a no quejarse, porque estamos mejor que otras personas. Cuando analizamos las situaciones de otros, decimos: Señor, gracias, porque no estoy así. ¿Ok? Contemos las bendiciones que tenemos en vez de concentrarnos en lo que no tenemos. Primera de Timoteo 6:8 dice: y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con esto estaremos contentos. Hebreos 13:5: sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Estoy diciéndole que usted sea un conformista? No le estoy diciendo eso. Si usted puede mejorar, si usted puede, hágalo, pero esté contento con lo que tiene. El apóstol Pablo decía: sé estar en la abundancia y sé estar en la escasez. Y hay tiempo para todo. Vendrán tiempos mejores, amén. Vendrán tiempos de gloria para Venezuela. Y allí entonces nos gozaremos, nos reiremos y nos acordaremos de esto como aguas que pasaron, amén. Oiga esta historia. Se cuenta la historia de cierto padre y madre que ofrendaron cierta suma de dinero a la iglesia en memoria de su hijo que había fallecido en el campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. En memoria de su hijo, ellos fueron a la iglesia donde ellos asistían y hicieron una siembra, hicieron una ofrenda en nombre de su hijo que ya había fallecido. Cuando la ofrenda fue anunciada, otra madre le dice a su esposo: demos nosotros también la misma cantidad por nuestro hijo. A lo cual el esposo le contesta y le dice: ¿para qué si nuestro hijo no murió en combate? Y la madre le respondió: ese es el punto. Justamente por eso, demos la misma cantidad como señal de gratitud porque la vida de nuestro hijo sí fue guardada. Esta madre no había olvidado lo que tenía. A veces nos concentramos en lo que no tenemos y se nos olvida lo que tenemos. Señor, no tengo el carro, pero tienes dos buenas piernas para caminar. Y Dios te provee dinero para que pagues transporte. Entonces tú ves al paralítico y dices, ahí es cuando te dan las ganas de callarte y ser agradecido, pero no tenemos que esperar ver esas cosas, amén. Debemos de tratar de contar nuestras bendiciones, de bendiciones físicas. Por ejemplo, nuestra familia, nuestra salud, nuestra comida, nuestro techo, nuestra vestimenta, el aire que respiramos, todas las necesidades básicas que Dios nos suple al buscar primeramente su reino.
Porque Él dice que busquemos primeramente su reino y su justicia y todo lo demás será añadido. Y a veces no nos gustan esas añadiduras porque decimos eso es muy poquito. Y tenemos un carro y queremos tener otro. Y comemos pescado y queremos comer carne. Démosle gracias a Dios por lo que tenemos, amén. ¿Cómo podemos evitar la ingratitud? Tenemos que expresar gratitud, expresarlo. Expresando nuestra gratitud verbalmente. La Biblia nos exhorta a dar gracias, no a sentir y a pensar gracias. Yo me siento agradecido. Dilo, manifiéstalo, di gracias. Gracias, hermano, gracias, Dios, gracias, pastor, gracias, mi líder, gracias, mi hermano, como usted le quiera decir. Manifiéstelo verbalmente. El salmista, por medio de la inspiración, nos exhorta: den gracias al Señor porque Él es bueno. Salmo 107. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. Si yo fui redimida de la mano del adversario, ¿cómo no lo voy a decir? ¿Cómo no voy a agradecer? Cuando usted diezma y ofrenda, usted está expresando gratitud. Amén. Expresemos nuestra gratitud por medio de nuestro vivir también, no solamente verbalmente. Hay un dicho que dice: los hechos hablan más que las palabras. Y hay otro dicho que dice, este no lo conocía, dice: quien solo agradece de labios le falta agradecer un montón, porque la gratitud plena y verdadera surge del corazón. Apréndase ese verso, amén. Exprese su gratitud por medio de dar su tiempo al servicio de Dios. El Salmo 116, 12. Anote este verso. Salmo 116, 12. Decía el salmista: ¿qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué le daré? Y el versículo 13 y 14 dice, nos da la respuesta y dice: alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo. Dios merece nuestro tiempo, Dios merece nuestra vida, Dios merece nuestro dinero, Dios merece todo lo que tengamos para Él. Dios merece nuestro servicio. Dice: alzaré la copa de la salvación. Cuando usted predica el mensaje de Jesús en las calles, usted está alzando la copa de la salvación para que otros la beban, para que otros también reciban la salvación. Amén. Y somos agradecidos con Dios cuando mostramos esta gratitud al llevar la bendición que nosotros también recibimos. Por eso es que nadie se puede quedar sin formar parte del Evangelio Cambia. Porque a través del Evangelio Cambia usted está llevando, es el brazo evangelizador de la iglesia. Y usted está llevando las buenas nuevas, usted está llevando las buenas noticias al que las necesita. Porque usted un día se las dieron y usted un día las recibió. Seamos agradecidos con Dios, amén. Formar parte del mover evangelístico que está ocurriendo en la nación es ser agradecido con Dios. Expresamos nuestra gratitud cuando no nos quejamos ni murmuramos. Si murmuramos y nos quejamos, seremos infelices. Usted no ha visto a nadie que se queje y murmure que sea feliz. No lo ha visto. Yo tampoco. Ya hablamos del pueblo de Israel, de las quejas que tenía el pueblo de Israel, amén. No caigamos en eso. Ay, Señor, pero yo no, me proveíste lo que te pedí comida y me proveíste, pero no era lo que yo quería. Señor, no tenía una cartera. Un hermano vino y me regaló una cartera, pero no era como yo la quería, Señor. Señor, yo la quería era así, asado. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Voy a contar un testimonio. Se lo había contado ya a algunos. Varios hermanos, no voy a decir nombre, ¿no? Pero algunos hermanos se nos acercaron a la oficina porque no han podido enviar a los niños al colegio porque no tienen zapatos. Y usted sabe cuánto cuesta ahorita un zapato escolar. Yo estaba pensando en el asunto y viendo a ver cómo hacíamos. Empiezo a revisar y digo, bueno, vamos a ver cómo hacemos. De repente nosotros ponemos 3, otro pone 2, otro pone 5, ¿me entiendes? Y entre todos compramos algunos zapatos.
Resulta que de buscar y buscar y buscar, nada bajaba de 6.000, 7.000 bolívares, nada. Y yo sumaba y yo decía, ahora son como 9 o 10 que han pedido la ayuda, más sabemos que hay otros que no la han pedido pero que la necesitan. Y yo decía, Dios mío, esto es plata. En eso consigo un anuncio con zapatos escolares en 2.000 bolívares. Y yo me quedo así, cuando veo es en Puerto Ordaz. Y yo digo, agarro y veo las preguntas y la cosa, le pongo a comprar de una vez para tener el teléfono, ¿no? Llamo a la persona, es una muchacha, y le cuento y le digo, mira, nosotros estamos haciendo esto porque trabajamos en el Evangelio Cambia, vamos a las comunidades y hemos visto la necesidad que hay. Y le comienzo a contar. Ella viene y me dice, estos zapatos se lo pagaron a mi papá una deuda que le debía un proveedor y le pagó con zapatos. Y nosotros tenemos años, así sería la cantidad de zapatos, que ellos tienen años vendiendo los zapatos. Claro, por el tiempo, algunos zapatos la pega está vencida y tal, pero están nuevos. O sea, es cuestión de repararlos y queda un zapato nuevo. Y son buenos zapatos. Yo veo la foto y perfecto, llamo al pastor, le digo, pastor, mira, está esto, así, así. Me dice, no, hija, dale, ve a verlos y vemos, vamos a ver si podemos comprar 30 pares de zapatos y vemos cómo resolvemos. Resulta que cuando vamos donde la mujer, a la señora a buscarlo, la cuestión, la mujer dice, mira, les voy a dejar los zapatos en 800 bolívares el par. Y la iglesia pudo comprar 33 pares de zapatos para ayudar a nuestros muchachos, a nuestros niños que no tienen para ir al colegio, amén. Hay que hacerles algunos arreglos, estamos buscando a ver cómo hacemos para contratar un zapatero que los cosa, porque si los cose, queda un zapato para todo el año, porque es buena la suela, pues. Entonces vemos cómo Dios suple, Dios nunca se olvida de nada. Dios siempre va a suplir y nosotros tenemos que ser agradecidos, amén. Tenemos que ser agradecidos. Expresamos nuestra gratitud cuando reconocemos la soberanía de Dios. Reconocemos la soberanía de Dios. Una actitud de agradecimiento nos permite tratar con quienes nos hacen mal, diciendo como José. Recuerda la historia de José. José era uno de una chorrera de hermanos, pero era el consentido del papá. Y esto había generado una actitud de celos en sus hermanos. Ellos lo agarran y lo meten en una cisterna, que se perdiera, y decirle a su papá que se había perdido, qué sé yo. Pero después deciden venderlo y se lo venden a unos compradores de esclavos. Y José es sacado de su tierra y llevado a Egipto. Y allí pasó muchísimas cosas. Si usted lee la historia se va a dar cuenta. Fue calumniado, lo metieron en la cárcel, pasó por muchas cosas. Pero al final, en Génesis capítulo 50, verso 20, José dice, ya cuando él tiene el reencuentro con sus hermanos, porque el mundo gira y da vuelta. Después los hermanos, vino un hambre al lugar donde vivían los hermanos y entonces tuvieron que ir a Egipto a buscar comida. Y quien estaba al frente de la distribución de Mercal allá era José. Y él era el que tenía el poder para entregar la comida. Y José le dice a ellos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios encaminó todo bien. José reconoció la soberanía de Dios. Dios permitió eso para poder preservar al pueblo de Israel, amén. José no se concentró en lo malo. ¿Y por qué a mí? Y a mí me metieron preso y me vendieron a mí. Y si son malos. No se concentró en eso. Se concentró en ver la mano de Dios en lo que estaba sucediendo. Y fue librado y fue puesto en una posición de autoridad, que cuando sus hermanos vinieron, él pudo perdonarles y él pudo brindarles la ayuda, amén. Cuando somos agradecidos de Dios y vivimos una vida de gratitud, Dios nos va a dar y nos va a entregar para poder bendecir a otros. Dios nos va a entregar para poder bendecir a otros. Recursos van a venir a nuestra mano para poder bendecir a otros. Pero tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos, amén. El cristiano agradecido recuerda que el dolor perfecciona, confirma, fortalece y establece. Primera de Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En medio de la situación vamos a recordar que Dios hace esto para poder ser agradecidos. Y después de que hayáis padecido un poco de tiempo, ese poco de tiempo va a pasar rápido, porque usted ha mantenido una actitud de agradecimiento. ¿Cuántos recuerdan a Job? El hombre perdió todo lo que tenía, todo. Y pudo llegar un momento y decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Nunca levantó su voz contra Dios. Y esa actitud de agradecimiento, esa actitud de reconocer la soberanía de Dios sobre su vida, lo llevó a conocer a Dios. Y él al final pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dice la palabra que él recibió el doble de lo que tenía antes. Recibió ganado, recibió camellos, recibió recursos, recibió más hijos. O sea, lo único que no le cambió fue la mujer, pero Dios se la transformó. Dios se la transformó. Sí, porque la mujer le dijo: maldice a Dios y muérete. Pues la mujer era una malagradecida. Pero, y fíjese, no importa quién usted tenga al lado. No importa quién usted tenga al lado. La gratitud es algo que nace del corazón. Y si usted se enfoca en Dios, usted no se va a dejar llevar por el ingrato. Amén. En conclusión de todo esto, que nuestra oración diaria pueda ser: Señor, tú nos has dado mucho en esta vida, Señor. Tú nos has entregado mucho, mi Dios. Te pedimos solo una cosa más: que nunca dejemos de ser agradecidos. Que siempre podamos tener un corazón de gratitud hacia ti. Amén. No deje de pedir esto nunca. Que el Señor nos ayude siempre a ser agradecidos y que permita que nuestro corazón se mantenga en gratitud. Nunca olvide que el agradecimiento es la clave para la multiplicación y para el crecimiento. Nunca lo olvide. No lo olvide. El agradecimiento es la clave para la extensión, el ensanchamiento en nuestras vidas. Reciba esto. Los agradecidos serán los líderes prósperos, multiplicadores. De los agradecidos será todo lo que Dios ha prometido. De los agradecidos será todo lo que Dios ha prometido. Amén. Y Hebreos 12:28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Mediante qué vamos a servir a Dios? Mediante la gratitud de nuestros corazones. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Póngase sobre sus pies y vamos a darle a Dios gracias en esta mañana. Amén. Una vez más, comience a darle gracias a Dios allí por lo que tiene, pero con una nueva actitud, una nueva revelación, entendiendo que lo que tiene viene de su mano y que lo que tiene, que viene de la mano de Dios, es suficiente para levantarlo, para prosperarlo, para establecerlo y para sacarlo a victoria.